Hemos ido yo y mi yerno a tomar un café y cuando he visto a la persona que nos atendía, mi corazón se ha conmovido. Una persona que no puedo decir el nombre porque hay leyes que a estas cosas y a este tipo de diálogo lo llaman xenofobia y tantas cosas, discurso de odio. Pero me ha dado pena. Me ha dado pena. Porque Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Pero el diablo se mete en la mente de las personas y los engaña. Y nadie le dice, es un engaño satánico. Dios te creó para que le des la gloria. Dios te creó con una identidad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Saben? La evangelización es el mejor termómetro para medir la vida espiritual de la iglesia. Si una iglesia no evangeliza, es porque se ha enfriado espiritualmente. Y primero viene la frialdad, y luego la enfermedad, y por último la muerte. La triste realidad es que la mayoría de los que profesamos el nombre de Cristo no evangelizamos nunca. Hay 5 razones para explicar esto. ¿Quieres saberlo? Amén. Marcos 16:15. Jesús dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19, si no recuerdo mal, id y hacer discípulos a todas las naciones. A estos 2 textos de la Biblia se le ha llamado la gran comisión. No la gran sugerencia, sino la gran comisión. Porque no hay comisión ni trabajo más grande que evangelizar a las almas perdidas. No hay ministerio más grande sobre la iglesia que el ministerio de la reconciliación. La iglesia ha recibido 2 cosas. Número 1, el ministerio, el cargo, el oficio, la labor de hablar a la gente de Cristo y reconciliarla con Él. Y número 2, la iglesia ha recibido la palabra de la reconciliación. ¿Por qué no obedecemos la gran comisión, el gran mandamiento? La primera razón es por el pecado de omisión. La Biblia nos enseña que hay 2 clases de pecados que cometemos. El pecado, gloria a Dios, de comisión. ¿Y qué pecado es ese, hermano David? El pecado de comisión es cuando sabes que Dios te ha dicho no toques esto y lo tocamos. Eso es pecado de comisión. Pero el pecado de omisión, el de comisión es hacer lo malo, pero el de omisión es no hacer lo bueno a sabiendas que lo podemos hacer. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no evangelizamos? Por el pecado de omisión. Porque sabiendo, teniendo los recursos, la capacidad, la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, el Espíritu Santo, no obedecemos el mandamiento. Pecamos contra Dios. Y el pecado más grande de la iglesia del siglo XXI es este, el pecado de omisión, que
sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Pero la Biblia dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabes amar y perdonar y no lo haces, estás pecando. Si sabes bendecir y ayudar y no lo haces, estás pecando. Si sabemos evangelizar porque tenemos la palabra y el ministerio de la reconciliación y le podemos decir a la gente: en Jesucristo hay salida, en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo hay perdón de pecados, y no lo hacemos y estamos callados y estamos aquí encerrados, estamos pecando contra ese mandamiento. La Biblia dice en Lucas capítulo 10, verso 30, y un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Y en el trayecto los ladrones lo agarran, le golpean, le hieren y le dejan tirado, medio muerto. Y ahora aparece por allí el sacerdote con todo su conocimiento religioso, y dice la Biblia, y viéndole moribundo, pasó de largo. Este hombre, llamado sacerdote, cometió el pecado de omisión, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hizo. Número 2, pasa el levita, el que lo sabía casi todo, y dice la Biblia, y pasando el levita, viéndole moribundo, sangrando, viéndole, pasó de largo. Este también cometió el pecado de omisión, porque sabiendo hacer lo bueno no lo quiso hacer. Pero dice la Biblia, menos mal, pero un samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. Y dice la palabra que lo abrazó, que lo cuidó, que le echó aceite y vino, que lo montó en su cabalgadura, que se esforzó y lo llevó al mesonero y le dijo: cuídamelo, y si algo te debe, yo te lo pago cuando regrese. Quiero decirte, en el nombre de Jesús he venido a hablarte a tu conciencia y a despertar esta iglesia para la gloria de Dios. Quiero decirte que el samaritano de esta localidad eres tú. Que el samaritano de este pueblo eres tú. Es la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Te pregunto, ¿has evangelizado a tus vecinos que viven en tu bloque? ¿Saben tus vecinos que eres un cristiano fiel y verdadero? ¿Por qué callas? ¿Por qué enmudeces? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué pasan los años y seguimos aquí gozando de la presencia de Dios, gozando del Espíritu Santo, sin pensar en la gente que necesita lo que nosotros tenemos? Pero saben, aunque estos dos, viéndole, se marcharon, dice la palabra del Señor hablando de Jesús, y viendo la multitud, tuvo compasión de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Saben, nuestro amado Señor Jesucristo mira al ser humano y lo ama, mira al ser humano y tiene misericordia. Yo recuerdo hace muchos años atrás, entrando en la cárcel Soto del Real, que me sorprendí en el módulo de hombres, y cuando yo entro en el aula donde predicamos la palabra, veo a una mujer con su pelo por aquí, y digo yo, pero qué extraño, ¿qué hace esta racolilla aquí? Y cuando se acerca me di cuenta que no es una señora, que es un travesti. Pero cuando prediqué la palabra de Cristo y prediqué acerca del pecado, pero que en Dios hay amor, que en Dios hay cambio, que en Dios hay perdón, el primero que se levantó a aceptar a Jesús con lágrimas en sus ojos fue aquel travesti, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Quiero decirte, iglesia del Señor, quiero decirte en el nombre de Jesús, tú eres el samaritano, tú eres la samaritana que este barrio necesita, que tu barrio necesita, que tu vecino necesita, que tu amigo necesita, que tu familia necesita. Por favor, conmuévete y predica el Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Así
que número uno, ¿por qué no evangelizamos? Por el pecado de omisión. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Número dos, muy rápido, por una falta de obediencia al mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No obedezco, esa es la razón. Número dos, por falta de conocimiento de nuestro Señor. Dice la Biblia, Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios hará dos cosas: se esforzará y actuará. Levanta tu mano conmigo. Di conmigo, el pueblo que conoce a su Dios hará dos cosas. Se esforzará y actuará. ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no nos esforzamos? ¿Por qué no lloramos por los perdidos? Porque conocemos muy poco a Dios. Perdonadme, si no me quiere invitar el pastor, lo siento, hermano, no me invites. Escucha, conocemos muy poco a Dios, pero conocemos mucho